Nuestros problemas con las mierdas estas circulares, no conseguimos que vayan bien. ¿Que por qué no funciona? Huele a quemado. Solo hay una forma de solucionar. Sí, me acabo de quemar. El pampel, lo del agua. Qué susto. ¡Hola, ramos de flores! ¡Guau! Es que qué bien huelen, por favor. Uy, qué viento hace hoy, ¿no? Bienvenidos un día más al canal de Rob en la Red. Hoy toca reforma de autocaravana, por supuesto. Hoy es que creo que es de mis partes favoritas porque vamos a hacer las luces. Pero antes voy a leer algunos de vuestros comentarios, como siempre, de los vídeos anteriores. En este caso el de la cocina, que si no has visto lo tienes que ver porque mira qué cocina hice. Fuertes90 dice, ha quedado muy bien. Si os sobra encimera con 2 bisagras podéis hacer una extensión de la encimera en el lateral, que la subáis cuando necesitéis cortar y así. Fuertes90 con 91 me gustas tu comentario. Por supuesto hemos hecho la extensión de la encimera en este vídeo y no os podéis creer lo increíble que ha quedado, así que lo vais a ver. Hemos extendido la encimera, nos sobra un cacho y ha quedado, creo que, la mejor idea del universo, así que gracias. XGR Chris dice, no os hacéis a la idea el buen rollo y felicidad que transmitís, la cocina está quedando increíble, enhorabuena chicos y gracias por compartir esto con nosotros. De verdad, muchísimas gracias a todos los comentarios que nos dejáis. Yo estoy feliz de haber vuelto a subir vídeos, feliz de leeros y feliz de teneros como compañía en esta reforma y haceros caso, porque en el día de hoy, aparte de que vais a ver todas las luces de la autocaravana, que no os imagináis lo que he aprendido yo, no tenía ni idea de electricidad, hemos alargado la encimera como me habéis pedido y igual ya habéis visto, claro, igual ya veis algo aquí de spoiler, pero nos hemos cargado las partes de madera de la cocina, así que vamos a empezar ya. Que lo disfrutéis. Y llega el momento de ponernos con las luces de la autocaravana. Lo primero, los que visteis el vídeo de la cocina, pues que quedó así de bonita, vamos a poner estos focos, que me he comprado 6 focos, venían en un paquete de 6 por 24 euros, me parece bastante bien, y son focos de 12 voltios, es importante para que funcionen en la autocaravana. Os contaré algún fail que nos ha ocurrido en este planteamiento de las luces. Y entonces vamos a poner aquí 3, ¿vale? La idea es poner una tabla escondida aquí, agujerear la tabla y poner 3 focos de estos, pum, pum, pum. Y los otros 3 probablemente en el salón, en toda esta pared. No sé si 3 o 2, no sabemos qué vamos a poner. Harlem, por supuesto, está aquí, siempre pendiente de todo. Así que hemos descubierto que podemos usar el antiguo sistema de electricidad, que son todos estos cables, más o menos. Claro, con unas buenas clemas diferentes, pero podemos reutilizarlo. Podemos utilizar los cables. Ya, los cables solo. Claro, los cables y ya está. Todo lo... Ah, y hemos comprado unos interruptores. A ver, ¿este funciona? Sí, claro, porque vienen 2 de 12. Claro. Entonces tenemos que sacar de aquí, para aquí sacar 2 conexiones que vayan a las otras. Vale. Porque mola tener uno siempre independiente, para cuando estamos con poca batería. Claro, la cosa es que en esta autocaravana había, mira, se enciende. Sí. ¿Se enciende? Siempre que hagáis cosas de electricidad, bajar los plomos. Siempre. Es que tienes trauma con eso. Sí. Y está muy bien tener respeto a las cosas de electricidad para que no te dé ningún calambrazo. Entonces, la cosa es que en la autocaravana había 2 enchufes, o sea, 2 interruptores en la cocina. Entonces no estaban las 3 bombillas conectadas al mismo interruptor, sino que había un interruptor con una bombilla y un interruptor con 2 bombillas. ¿Por qué? Porque cuando pierde batería, bueno, cuando pierde electricidad, no, baterías no se diría, cuando queda poca batería, se enciende solo una. Entonces te viene bien tener solo una bombilla por si acaso te quedas, no tienes dónde enchufar la autocaravana, no hay sol, se ha quedado sin batería, puedes encender solo una bombilla. Por eso vamos a poner 2 interruptores. Y bueno, es que claro, es que hoy ha habido un apagón en Madrid. O sea, hoy es lunes, claro, este lunes va a ser histórico. Hoy es lunes 28 de abril. Hoy ha habido un apagón en Madrid, ¿eh? ¿Cuántas horas han sido? 6, 7. Desde las 12:30 de la tarde hasta las 7:30. No, en España y Portugal. Son las 8 de la tarde, nos parece que ha llegado la luz hace media hora, ya llegan los datos y todo. Pero claro, estábamos diciendo, pues claro, nosotros queríamos avanzar con esto, ¿qué hacemos? Entonces lo único que había abierto era un bazar al lado de casa y entonces hemos podido comprar estos interruptores por 1,30 €. Hemos comprado 3, vamos a ponerlo con estos, o sea que claro, la idea era comprar unos monis, pero esto está todo cerrado, pero bueno, vamos a hacerlo con estos porque en realidad van a ir tapados. Luego si los cambiamos o no, pues ya veremos. Pero que es que hoy ha sido un día histórico y un susto y una putada si te ha pillado un ascensor o en un tren que han estado ahí parados, pero bueno, ahí me ha pillado en Madrid, he podido volver y ya está, pero wow, bueno, han sido 7 horas y ya está. Vamos a poner la luz sin electrocutarnos y con el nuevo sistema.
Ya sé que no me he puesto gafas ni nada, pero mira. Ya, es que... Es una situación... de emergencia. Sí, No hay de luz. emergencia, eso es. Vale, ahora tenemos que decidir a dónde van los circulitos, que los ponemos. Vale, venga. Como a la misma Le distancia. toca hacer dibujitos, ¿no? Voy a ver si cabe seguro, porque lo suyo es que vaya aquí abajo, ¿no? Sí, hay que saltar eso. Sí, cabe. Esa, perfecto. Vale, luego vamos a ponerlo como así tapadito. Ajá, Que es que vaya, medir y que yo que vayan- sé, uno en el centro y otro así, ¿no? O sea, como más o menos. Venga. Dibujos hechos de los focos y hacer agujeros, venga. ¿En serio? Nuestros problemas con las mierdas estas circulares, ¿eh? No conseguimos que vayan bien. Como despacito. Sí, como muy poco a poco, como que hay que hacerlo con cariño. Bueno, y como veis aquí, en la autocaravana sí tenemos luz, porque tenemos las placas, que si no, pero Vale, bueno. a ver, déjame una chisma a ver si... A ver si nos hemos pasado, porque yo te veo ahí como muy grande, ¿no? No, a ver, yo creo que... A ver. Ah, no, pues Vale. igual va perfecto. Va perfecto porque luego hay que... O sea, O sea, ahora... que tenemos el tamaño bien. Claro, ahora levantamos Vale. esto y luego ponemos, qué guay. Perfecto, lo tenemos. Pues venga, 2 más y a poner luces. ¡Por fin! Agujeros hechos con algún percance. Eso se pinta. No ha pasado nada, pero nada, que quedan muy bien los foquitos, así que venga. Las luces LED vamos a ponerlas ya, seguir haciendo nuestro invento con los cables que teníamos antes, que la verdad que nos vienen muy bien, porque ahora, bueno, en el bazar venden cables. Bueno, tenemos estos. Somos unos chapuzas haciendo electricidad, pero estamos aprendiendo mucho, aunque tenemos a su hermano al teléfono para que nos ayude, ¿vale? Pero la cosa es que tenemos un fase y un neutro, ¿vale? Y vamos a poner dos, obviamente un fase y un neutro aquí a un interruptor que va a ir con una de las luces, que va a ser la de la placa, que va a ir caer justo en el medio. Y luego tenemos estos dos, otro fase y un neutro, que van a ir a este segundo interruptor, que va a ir con las otras dos luces, que como os he dicho antes, preferimos que estén separadas y no unidas para en momentos de tener poca energía. Así que, bueno, lo hemos conseguido. Luego hay que conectar las luces, pero de momento el sistema de interruptores creemos que lo estamos haciendo bien. No sabemos bien, ¿vale? Pero bueno. A ver, lo tenemos. En teoría está todo. ¿Y ahora qué? Sí, ahora Sara, Enchufamos. Vamos a dar la luz, vamos a darle a esta. Dale al interruptor. Claro, ahí tenemos nuestro cuadro de El luces. cuadro general. Un cuadro general. Vale, pues a ver, le damos y... Y encendemos. Enciende, a ver. ¿Se tiene una? Oh, ¿Y la del centro? La del centro. ¿Y por qué la del centro no? No lo sé, me va a apagar. Chan, chan. Pero se encienden Bueno, 2 de 3, no está 2 de mal. 3 no está mal, bien, bien, es un éxito. Chao. Solucionado. ¿O no? Solucionado. Bueno, no Hemos dicho sabemos. solo uno. Vale, Hemos dicho ese. segundo Ese no intento. está tocando. Segundo intento. No, ¿por qué? Que no nos quiere Está estar. roto. Dígame. Pues venga, vamos a cambiarlo. A ver si- No sé, igual no. Igual no, pero ahora no está mal cambiarlo, si es que está todo bien. Tercer intento. Dale, ¿está ya? Este. Porque no Bueno, hay claro. hoja. Ah, vale. ¡Ole! ¡Bien! Esa. La alegría, de verdad. Ya, sistema Buah, es que profesional, es increíble el mundo que es para nosotros poner 3 luces, ¿eh? La gente dirá, estos tíos, bueno o de no, luces y con 2 interruptores. y con 2 interruptores, ¿eh? Claro. Epa. ¡Esa! Bueno. Vale, ahora tenemos que ponerlo bien anclado, pero tenemos luz en la cocina. Pensé que eran más cálidas, me parece más blanca, pero no sé si es... O sea, me lo vendieron como luces cálidas. Ya. Ya hemos puesto nuestras luces de la cocina, que simplemente haciendo así, pues tienes tus 3 luces Ole. puestas. Increíble, chicos, ¿eh? Y ahora, una vez que tenemos estas puestas, vamos a ir con el salón. Así que vamos a quitar por fin, ese ya lo has quitado, vamos a quitar estos focos marrones y... Sí. Ahora, enseña Ah, ahí está. esta Guau, es una pedazo cosa de horrible. lámpara que... Mirad lo que he comprado. Entonces es una lámpara plafón, también para aquí, para la autocaravana, a 12 voltios, es importante, y puedes aquí modificar como la fuerza y la temperatura de la luz. Así que este va a ir aquí, y para estos hemos comprado, estos como siempre os lo voy a poner en mi lista de Amazon porque me parecen cosas muy útiles. Te vienen 4, también 12 voltios, y lo interesante de estos es que te vienen con el interruptor directamente en el foquito. Entonces son estos focos, mismo
modo y aquí viene el interruptor. Entonces estos van con tornillo además mucho más fácil y van a ir aquí. De momento vamos a poner 2. ¿Que nos gusta y queremos poner más? Bueno, pues eso, siempre hay tiempo para poner más. Pero mola. Pero venga, vamos a cambiarlos, que esto la verdad que tengo unas ganas de quitarlo. Porque además es como que te daba la luz, o sea, siempre daba demasiado. Era como no nos gusta. Así que venga, hoy en Aprendiendo sobre Electricidad y sin liarla, tenemos, os cuento, 2 conexiones porque vienen 4 cables, ¿vale? Y ahí están, hay 2, porque hay las otras 2. Vale. Entonces, vamos a poner... Esto va perfecto. Estos foquitos van a ir, obviamente, pues aquí, en estas conexiones que ya teníamos, a ir a otra, 2, 1 y 2. Y la LED, que es que esto... Mirad, este foco iba enganchado, además de sus entradas, tenía una tira de LED enganchada. Entonces, obviamente, nosotros queremos también una tira de LED aquí, porque ¿por qué no? Porque nos gustan las tiras de LED. Así que hemos comprado esta tira de LED que viene con su típico enchufe y con mando. Con mando, este enchufe. Claro, esto es lo que conecta y luego también eso con el cable, el típico cable que iría a un enchufe. ¿Qué vamos a hacer? Cargarnos, o sea, romper este cable y enchufar esto directamente a la luz de la autocaravana, porque lo que queremos es que se encienda con la caravana, no con un enchufe. Ya están instalados nuestros nuevos foquitos, mira. Y encima si mantienes pulsado, como que cambia la intensidad. Baja o sube. Ahora ha bajado, además si ahora lo apago sigue manteniéndose la misma intensidad que has puesto antes y ahora si lo mantengo pulsado sube la intensidad. Se nota, ¿Se nota en cámara? ¡Wow! O sea, se nota, me quedo ciega. Bueno, entonces van los 2. Ahora hemos claro, es que esto, es que te pones a hacer cambios, una autocaravana antigua, hay cosas, sorpresas. Entonces, de ahí hay 4 cables y nosotros hemos dicho, ¡anda, qué bien! Podemos conectar muchas cosas. Claro, no, en realidad es que la electricidad viene de allí, y por eso hay 4 cables. Y esos 4 cables tienen que dar, o sea, por eso hay 4 para darle electricidad a este punto. Yo intentando comprar luces cálidas y todas las que he comprado son blanca cálido, que no es lo suficientemente cálido como yo lo quería. ¡Wow! ¡Todo blanco! Es que pensaba que iba a ser más cálido, pero bueno, da igual. ¿Y esa va? ¿Esa funciona también? Sí, esta funciona. Pues ya está. Y ahora solo hay que ponerlo bonito. ¡No os van las luces! Por si os pasa a vosotros si queréis poner una luz LED directamente a la corriente, que sepáis que, aunque tú digas, ¿y esto? ¿Cómo sé yo cuál es el positivo y el negativo? Pues hombre, tú aparte de separarlos, pues el truco es el color. Entonces, a ver, los 2 son blancos. Pero este tiene una línea negra, es que no se va a ver. No se va a ver. Este tiene una línea negra y el otro tiene letras. ¿Y cuál es? Pues la línea negra es el negativo, ¿no? Sí, o sea, sí. el negro. Sí. Y las letras son el positivo. Pruebas y ya está. Nosotros, por esa teoría nos ha funcionado. Sí, ¿Te imaginas que ahora no tiene nada que ver? Está claro, seguro que no tiene nada que ver. Ponemos ahora con tornillitos, ahora hay que ponerlo arriba, tapar el cable y pegar esta cosita arriba. Uf, tío, es que, ¿por qué es tan blanco esto? Me está enfadando. Yo era blanco, era cálido, no blanco. Bueno, ¿qué? Ponemos el otro y a esconder cables, ¿no? Sí, buah, queda mazo bien. Hay que decidir también cómo pegamos el LED. Es decir, ponemos una tira, 2, 3, porque hay 5 metros. O la vamos a usar para la cocina. Ponemos un cacho en la cocina de esta misma, porque de aquí sobra mucha, de la habitación sobra menos. Sí, pero si queremos poner ese, tenemos que... O sea, ya sabemos dónde está el positivo y el negativo. Sí. Para que le tendríamos que comprar un interruptor aparte. Es verdad. Si queremos. Es verdad. Vale, pues venga. Voy a poner la otra y decidimos cómo pegarlo. Venga. Ha llegado el momento de cortar la tira LED, porque luego el resto lo vamos a usar para otro sitio. Entonces, venga, donde dice cortar, aquí no, aquí sí puedo. Y así esto lo podemos reutilizar en otra zona. ¡Hala! Pues ahora vamos con la luz del techo. Luego por la noche ya probamos todo. O sea, enseñamos... Sí, luego enseñamos bien las luces. Sí, venga, voy a apagar aquí antes de ponernos a quitar cositas. Pero sí, luego enseñamos bien todo, pero vamos, que está quedando... Es que a mí lo que me hacen feliz es unas luces, ¿eh? Mira, vienen estas piezas para tapar los tornillos, cosa que se agradece. ¿Pintaría yo esta lámpara de blanco? ¡Ah! Eso es lo que habíamos dicho que íbamos a pintar, ¿debéis? Ah, es verdad. Con el spray. Sí, bueno, pues, pero vamos a primero acabar las luces y luego vemos si la pintamos de color. Mira, ¿lo enciendo? Dale, caña. Y el modo se puede cambiar en plan blanca, cálida. ¿Y la otra? ¡Ah, más cálida! Uy, me gusta. Mira, poco y ¡wow! ¡Qué guay, tú!
Pues ahora ya tenemos lámpara. No os quejaréis que yo os leo, os escucho, tengo en cuenta vuestra opinión y al final, oye, sois unas personas a las que preguntar, que os interesa este tema, entonces me gusta haceros caso y al final pienso lo mismo que vosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alargar la encimera, porque nos sobró encimera como visteis, así que hemos comprado un mecanismo que está aquí, que es para poner aquí un cacho de encimera o de madera, lo que tú quieras, y alargar nuestra cocina. ¿Qué hacemos? ¡Bien! Ya tenemos nuestra encimera. It's beautiful. Vale. Tenemos la encimera cortada y hemos puesto nuestro mecanismo. Hemos puesto un tornillo para probar que lo hemos hecho bien y que no la hemos liado, ¿vale? Hemos decidido que la parte bonita es lo más visible. Está bien, ¿no? Se ve la parte blanca. Entonces, la idea es esto. ¿Así? Igual hay que sacarlos un poco los negros para que quede... ¿Sabes lo que te digo? Para que quede justo a ras. Porque ahora mismo no estarían a ras, aunque negros... se podrían sujetar, porque los negros pueden salir un poco y porque la encimera de arriba, si te das cuenta, sobresale un poquito a la pared. Bueno, ya hemos hecho las comprobaciones. Efectivamente, había que sacar esta pieza de aquí un poquito hacia afuera porque este lado de la encimera está un pelín más metido que este. Entonces, bueno, pero ya está corregido. Pero mirad, queda bastante, hombre, o sea, va a quedar realmente alargado. Hombre, mola para cocinar ahí, mola un montón. Sí, y ya embelleceremos estas partes, mira, enseñando la parte fea. Esto lo vamos a embellecer con algo, pero de momento hemos decidido que las partes bonitas de la encimera, que es justo esta y esta, que sea lo que más se ve, pues desde dentro, no desde fuera. A ponerlo. Venga, vamos a ponerlo. ¡Ole! Han estado admirando nuestra obra de arte, ¿vale? Y, a ver, déjame enseñarlo por aquí para que se vea. Por ahí. Desde aquí, esto es lo que se ve. ¡Wow! 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 Y entonces ahora simplemente tú coges, haces así. Y ya está. Y entonces este mecanismo es el que hemos puesto, bueno, con los tornillos. Esto tiene este segurito que si levantas los dos pues se bajaría, pero ahora lo queremos tener levantado. Y entonces esto aquí tienes pues tu encimera larga. ¡Ah! Queda increíble, chicos. Es que mirad qué cosita tan larga de repente. ¡Ah! Entre las luces y esto, hoy estoy bastante contenta, la verdad. O sea, hoy he de decir que para mí es un buen día. Bueno, y ya tenemos nuestra luz nocturna, que por cierto esto sería solo las dos lamparitas, ¿vale? Estas son las dos lamparitas que hemos puesto aquí y luego estas serían las LED, que va a hacer lo único flick en la cámara seguramente un poquillo. Sí. Bueno, y esta sería la habitación. La verdad es que es mucho más cálido de lo que pensaba. Espera, voy a apagar esto por si da. Sí. Es muchísimo más cálido de lo que pensaba, todas las luces, así que estoy muy contenta. Es que, o sea, yo tenía como obsesión de que fuera cálido el ambiente y no blanco, pero las de 12V, o sea, solo había blanco cálido 3000K, que eso es cálido, pero no sé si lo más cálido, pero sí, esto es lo que he puesto, por si os interesa. Y ahora nos falta este LED de 5 metros, que lo vamos a poner alrededor de toda la U. Lo único que hay que hacer es la esquina para, a ver, se podría pegar así un poco que quede doblado, pero vamos a intentar que no. Y hemos comprado unos conectores para hacer las esquinas rectas. Así que nada, mañana seguimos, ¿no? Que ya, sí, que después de poner nuestras luces, claro, que mañana llegan las del baño. Es que mira qué salón ahora, mira qué salón. Hace ahora efecto porque está puesto... Ah, no, pues está puesto el LED. Sí. Ya está, ya. La cocina. Y sorpresa, vamos a acabar con... Tenemos que vestir este armario, pero ¡hay luz! Buenos días. Nuestro plan era irnos para seguir con el plan, pero nos hemos tenido que quedar aquí a dormir porque no sale la autocaravana de aquí. Así que bueno, pues hemos dormido aquí, misma ropa de ayer, todo igual. Y hemos dicho, bueno, pues ya que estamos, vamos a seguir con nuestros cambios. ¿Y qué vamos a hacer? Pues como todos me dijisteis cuando visteis la cocina, Ro, es que claro, ahora saltan mucho los muebles porque claro, queda todo muy blanco, yo pintaría los muebles de blanco, yo pintaría bla 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 bla. Vamos a hacerlo. Así que lo primero va a ser capa de imprimación. Tengo que decir que he comprado un vinilo para las puertas, o sea que la idea es pintar los muebles, lo que es el mueble de blanco y las puertas viniladas.
2 capas de imprimación que lleva la cocina. Ya vamos viendo que está todo un poco más pues blanquito, ¿no? Es que qué bien, qué ilusión. He pintado hasta esta parte, todo este mueble también para que esté blanquito. Bueno, ya, o sea, lo visible. Pero, bueno, esto también, ¿vale? O sea, toda la cocina ya es blanca, ¿vale? Pero hemos decidido, como nos gustó tanto vinilar esta mesa, que no sé si lo visteis en el vídeo de los sofás y del salón, vamos a vinilar las puertas de la cocina, porque claro, ahora dices, es que claro, esto no tiene puertas. Entonces, toma, sujétame la cámara. Sí. Para tener estas puertas blancas, en vez de pintarlas, que la verdad nos da un poco de miedo y decimos, es que vinilado queda como muy bonito. Hemos comprado este papel vinilo, me he traído el secador de pelo. Si no te viste el truco del secador de pelo, te lo voy a enseñar aquí, pero cuando vinilé esta mesa aprendí a vinilar y es básicamente poniendo calor y estirando el papel y queda muy bien. Así que vamos a probar a poner este blanco en las dos puertas, bueno, la puerta y el cajón de la cocina. Y entonces ya vamos a tener una cocina blanca. Ahora viene lo divertido, ¿vale? Lo que queremos hacer básicamente es este dibujo. Este dibujo que tiene pues una muequita aquí. Nosotros pensamos que con calor va a funcionar igual que nos funcionó en la mesa. ¿Y por qué no funciona? Huele a quemado. Que nada, que es broma. Ah, qué idiota eres, ¿eh? Yo estaba pensando, bueno, pues lo enchufamos, en realidad. Digo, lo enchufamos al mechero. No me huele a quemado, pero no sé por qué le ha costado, ¿no? No le cuesta. Es que si no, tiramos el mechero con el transformador. No, sí, se va a parar todo el rato. Hay que cambiar. Venga. Nos hemos venido a casa porque no había manera de hacer funcionar el secador en la autocaravana. Así que bueno, vamos a usarlo aquí y vamos a ver el truco. Yo creo que si te pones aquí lo vas a ver mejor por la luz. O sea, tú aquí, yo aquí. ¿Qué pasa, Rocío? Tengo imprimación en el pelo, pero en plan, o sea, mira las puntas. ¡Mira esta punta! Ya. ¡Mira estas puntas! O sea, así como un mechón entero. Solo hay una forma de solucionar. A ver, hay más formas, pero sí, la verdad. Con suerte ha sido las puntas. Bueno, pues un repaso de puntas. Tío, ¿qué he hecho? Mira. Y tiraba la coleta, pero yo creo que he hecho así en la parte de arriba de la autocaravana. Ya, igual la has tocado sin querer. Claro. La esta. Claro. Van a decir, eso te pasa por no ponerte no sé qué. Y yo, ay, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Me he puesto una coleta, pero no sabía que iba a tocar la coleta. Vamos, que ya me queda poco. Ya tenemos nuestras puertas viniladas, ¿qué tal? Muy bonitas. Quedan muy bonitas, muy ¿no? bonitas. Ni una, ¿cómo se dice? Ay, burbuja. Ni burbujas con el truco del calor. Así que ahora tenemos que ponerle los, mira, los he pintado de así como de blanco beige. Sí. Este igual le tengo que dar una capa de beige todavía, pero bueno. Vamos a poner esto, pero antes vamos a acabar de pintar los muebles. Venga, que los tenemos así y luego ya ponemos las puertas para que nos quede todo perfecto. Mira que, mira. ¡Wow! ¡Qué bonitas! Ya ves, vamos a pintar. Me he traído yo una goma para recogerme el pelo. No. La N con la O, porque soy tonta. Primera capa de pintura. Es que claro, no lo he grabado porque ya no se nos da. Y hemos pintado hasta esta parte de arriba, ¿ves? Con las luces. Bueno, va a quedar esta cocina, por fin, blanca, como queríais. Nos ha llegado el tubo del baño, que es, pues, la verdad que una luz muy sencilla. Creo que esta es la más fea porque es la única que no hemos podido encontrar menos de 4000K. Entonces, aquí está la entrada y va a ir tal que así. Tenemos que hacer la conexión aquí, a la derecha, para que nos quede aquí el interruptor. Y ahora tenemos esto que conecta la electricidad de esa parte de la autocaravana a la parte de la habitación. Y esta entrada que vamos a meter unas luces LED. Así que venga, vamos a no electrocutarnos y a hacer
esta conexión primero, ¿no? Vamos a ver. Primero esta. ¿Qué hace, Rocío? ¿Quema eso o qué? Sí, me acabo de quemar. Me acabo de quemar porque he dicho, a ver, lo estás haciendo mal, es así. Y entonces he cogido de, o sea, se ve, cogido de aquí así, pa. Ya, yo la verdad que lo tocaba antes y noto que estaba caliente. Claro, es que sí, parece que no debería. Lo suyo es el mango, parece que esto no va a quemar y que va a quemar solo esto. Pues no, todo esto quema. Lo podrían cubrir también. Hostia, ya sale humo. Sí. A ver. A soldar. La verdad que podríamos haber traído el foco. Y ahora cogemos el estaño. ¡Hala! A ver. Yo creo que ya, ¿no? A ver. Ya, la verdad que podría haberte esperado, ¿no? Estaría guay, sí. Le hago así, ¿no? Ajá. ¿Así? Un puntito y ya está. Un puntito y ya está, ¿no? Para que quede ahí soldadito. It's a new day. Ayer nos enseñamos al final las luces del baño porque estábamos agotados. Pero mirad cómo queda. Bueno, a ver, está aquí el interruptor porque es lo que se puede hacer, ¿vale? Le doy. Os vamos a contar la realidad, ¿vale? Habéis visto qué bonitos se han quedado con LED, ¿no? Habíamos comprado... Malísimo. Es que además os lo enseñé. Creo que sí. Habíamos comprado este tubo. No sé por qué pensábamos que era de 12 ¿cómo es? 12 vatios. Voltios. 12 voltios. Y no es de 12 voltios. Pero es verdad que cuando nosotros lo compramos teníamos clarísimo que era. Lo pusimos. No, obviamente no funciona porque no es de 12 voltios. Entonces, bueno, como nos sobraban LED de las otras tiras y ya... Pues somos unos cracks haciendo conexiones de LED. Cogimos este interruptor que teníamos, chiquitito, que nos había sobrado, y lo conectamos a las LED. Ahora lo que habría que hacer es tapar esto con algo blanquito y ese cable taparlo con una maderita para que no se vea el cable negro. Y ya está. Pero, a ver, lo bueno que la luz es mucho más cálida que la que íbamos a poner, porque los tubos todos son de 6000 o de 4000 casi no había, eran de 6000 y eso significa una luz muy blanca. Así está genial. Entonces lo vamos a dejar así porque hay bastante luz en el baño, queda muy agradable y ya está, ya tenemos luz en el baño y además no se ve, o sea que queda muy guay. Y ahora, acabando ya el tema luces, bueno, acabando ya casi, nos falta poco. Hemos decidido que claro, este invento de esta maderita aquí debajo de la cocina, ¿sabéis? Queda muy guay. Queda muy bien. Y claro, cada vez que tú te sentabas aquí y decías, ¡ay! ¡Qué luces tan bonitas! Pero tú ves ahí cables, ves cosas feas. No nos convencía después de ese efecto tan maravilloso. Así que vamos a poner una tabla. La verdad que ahora viéndolo, bueno, en blanco queda bonito. Va a quedar guay, sí. Vamos a coger esta tabla, que es más ancha que la de la cocina, para tapar todo eso y que solo salga la luz. Claro, en blanco va a quedar bien porque ya sabemos por dónde va a ir la cosa. Y vais a decir, a ver, está muy bonito esto así con el papel. ¿Por qué no viniláis? ¿Por qué no empezáis a vinilar todo esto? Bueno, ya veremos, si hacemos eso será ya en el viaje, porque yo me quiero ir ya de viaje, entonces si vinilo la autocaravana entera o la pinto, va a ser mientras viaje. Me iré a donde sea, a la tienda de León, a comprarme papel vinílico, a comprarme pintura y lo haré en el viaje, porque yo ya, o sea, me refiero a la reforma muy bien, pero ya hay que disfrutar y luego en el viaje vas viendo lo que falta. Que uno de vosotros me dijo, vete de viaje y luego vas viendo lo que te falta. Entonces eso ya lo haremos. De momento vamos a poner esto porque estamos en tema luces. Vamos ahí. Ya acabaremos tema colores, ¿vale? Vale. Y ya tenemos nuestra tabla. Básicamente hemos cogido una tabla, la hemos cortado y le hemos puesto unos tornillos que taparemos con tapitas, ¿vale? Pero... hombre, pues así queda pues mucho más bonita. Y ahora probamos no habernos cargado nada. Vamos a poner la luz. ¡Perfecto! A ver, le puedes dar esa de allí. Y creo que aquí tengo el mando yo. ¡Uy! ¿Qué suena? El pampel. Lo del agua. Qué susto. En este vídeo me estoy dando unos cuantos más de sustos que normalmente. Pero que... ¿dónde está el mando de...? Ah, encima se nos ha escondido, claro, porque junta todo para que no se vea. Ah, mira, mi cartera. La cartera está ahí, sí. Venga, dale. Sí, a ver, lo que pasa es que en la cámara la LED se ve fatal porque hace ese efecto, pero en la vida real queda muy bonito. Bueno, pues ala, ya tenemos las luces con una tablita, mucho más bonito estéticamente hablando. Y nos hemos liado porque hemos visto lo bien que quedan estos dos muebles y hemos dicho, a ver, es un rollo más de vinilo para vinilar. Hombre, tiene más sentido, ¿no?
Igual lo hacemos. Nos falta una última capa de pintura a estas zonas, porque esto lo pusimos para ver qué tal quedaba por gusto total. Igual vinilamos estas dos. A ver, en realidad estaba así, todo contento, y vino ayer mi hermana y dijo, bueno, y os falta vinilar esto, ¿verdad? Es verdad, su hermana dijo, Gracias. solo os falta vinilar esto. ¿No? Además lo dio por supuesto, Sí, sí, y tú y yo. queda. Y ya, joder. ¿Ves? Cuando invitas a gente a casa y opina. No. Ay, nosotros encantados. Pues nada, a vinilar estos dos y a dar una última capa de pintura. Y yo creo que vamos. Bueno, y vamos a colocar la tele, a ver cómo la colocamos para que... Claro, antiguamente la tele estaba puesta a este armario. Hombre, obviamente hay una tele. Os pondré una foto ahora para que os acordéis. Aquí una tele, ahí cargándote el armario, un agujero. Pues no, así que hemos comprado el típico soporte y lo vamos a poner al techo. Y que la tele esté ahí en el techo y baje para que podáis verla desde una cama y desde el sofá. Todo eso, todo eso. Vamos a dejar esta autocaravana. ¡Mua! Bueno, pues ya hemos vinilado estas dos piezas que nos faltaba por vinilar. Ahora ya sí tiene el mismo color, perfecto. Y lo siguiente va a ser lo que os he dicho, coger este pie de televisor, lo vamos a poner al techo y ahí va a estar la tele para que no esté en nuestro mueble maravilloso que hemos vinilado y no nos queremos cargar. O sea, ese mueble se va a quedar libre, no va a haber una tele ahí encima como estaba antes. Así que venga, vamos a ponerlo a ver si nos queda bien. Y es que nos queda muy poco, chicos. Tele colocada y ahora vamos a hacer la prueba. ¡Ole! Pues ala, ya tenemos tele. Ole. Así, si estás en la cama, pues te la pones así, te subes a la cama. ¿Por qué no voy a hacer yo la demostración? Ahora. Muy bien, has puesto la música. Espera. Bueno, ¿me entendéis, no? Es que estoy lleno de cosas. Sí, a Me ver. pongo así a ver la tele. La tele que vamos a usar 3D. Que el último La viaje tele que no vamos a usamos usar nada. nunca. Pero queda guay, ¿no? Es más, en la tele, claro, pero está girada. Pero bueno, que sí, que tenemos tele. Sí, que se Que gira. por no tirarla, la verdad. Y Ya. porque por quitarla de aquí, hombre. Claro, Ala, porque venga. si mi padre se la lleva algún día, Claro, a tu Que la padre le tele. gusta ver la tele. Lo que pasa es que yo, como soy tan bajita, te ya cuesta. está. ¡Ole! Ya está. Harlem, tenemos Pues ala. tele. A ti te da igual, mi amor, yo lo sé. Uy, que está dormido mi chico. Uy, Carmencito. pobrecito. Mira qué pesada es. Ahora, acabamos. ¡Ole! Y tenemos luz en la autocaravana. La última luz que vamos a poner en la autocaravana, creo que no lo hemos hecho a posta, pero ha quedado como la mejor. O sea, porque es una auténtica feria. Es una cosa maravillosa. Yo dije, soy una cabezota, dije, yo quiero tener un ventilador encima de la cama. Soy fan de los ventiladores encima de la cama, ¿vale? Porque a mí no me gustan los aires acondicionados para dormir, me pongo malísima, me duele la garganta, no me gustan. Pero un ventilador por la noche me da airecito y si hace mucho calor, pues es como que me salva. Entonces vi un ventilador perfecto para esta autocaravana porque no pesa, porque funciona o sea, porque no gasta mucho, no consume mucho y porque tiene luces. Entonces voy a ponerlo. Y no pasa nada porque aunque no se va a ver, voy a encenderlo antes y lo voy a poner ahí. Os presento el ventilador del cuarto. ¿Dónde está el mando? Ahí abajo, creo. Este, ¿no? Ese, sí. Que tiene su mando. Ole. Tiene su luz, o sea, Pero ponlo, ¿no? Sí, eso lo voy a poner, pero así, así se me veía, ¿no? Sí, sí. Vale, esto tiene que ir encajado, ¿no? Lo subes, metes y giras, yo creo, algo así. ¡Tachán! ¡Hala! Este cable, pues lo vamos a esconder, obviamente, ¿vale? Vale, os enseño lo mejor. ¿Se ha puesto? Sí. Pero es que tiene muchos modos. Se ven en cámara sí, los colores, ¿no? Eso. No están cambiando. Sí, está ¿Ah, cambiando, sí? Genial. A ver, a mí la verdad es que esto me parece bastante innecesario, pero bueno, tenía esta cosita. Pero mira qué cálido si lo pongo en... Este es el tono que me gusta. Calidito y puedes bajar la intensidad. Y con el ventilador. Y lo mejor y lo más importante, ventilador. Y ya está. ¿Os esperabais esto? Mola más. O sea, queda bien, ¿no? O sea, es grande, pero en realidad queda perfecto. Tú estás aquí dormido. Un día de calor máximo. Está increíble.
Para las siestas, sobre todo, para las siestas. Es cuando hace calor, porque por la noche luego pues no, pero... ¿Y te quedas? Ya. Pues ya estaría. Ole. Esta ha sido la última luz que teníamos en la autocaravana. ¡Bien! Bien. Bueno, y ahora sí os voy a dejar, no con un antes y un después, pero sí un día y noche. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado el proceso de las luces de la autocaravana. Desde luego hemos tardado bastante, pero ha merecido muchísimo la pena. Encantadísima con el avance que hemos hecho. Es muy tarde, son las 11 menos 10 de la noche y yo me voy a dormir. Así que nada, que espero que os haya gustado. Dale a me gusta, suscríbete si no estás suscrito, dale a la campanita para que te avise YouTube cada vez que subo vídeo. Y de verdad que muchísimas gracias por apoyarme, por dejarnos algún comentario. Recibimos muchísimo vuestro amor y que gracias, que no podemos estar más agradecidos de haber empezado esta serie de autocaravana. Y con esto pues nos vamos. Te veo en el siguiente vídeo. Espero que en otro avance de la reforma. Hasta entonces, ¡dui!